Anteriormente, Valkyr había atravesado al demonio, pensando que había acabado con él, sin embargo este reveló su nombre, Dantalian, al mismo tiempo que cambiaba de rostro, dejando en claro que para acabar con él, primero tendría que matar a todos sus rostros. Con determinación Valkyr clamó, en ese caso lo haré. Comenzando así la batalla entre ambos. Inicialmente el demonio intentó fingir, cosa que no funcionaba con Valkyr, quien gracias a Andromalius se había vuelto inmune. Por esto, el demonio decidió hacer otra cosa, implantarle un rostro con esquizofrenia que destrozaría su mente. Sin embargo, el sabueso cortó su propio brazo, dejando en claro que aunque peleara con demonios, él no era un humano común y corriente. Al notar que el oponente sería difícil, Dantalian decidió atacar a la santa, quien fue defendida por Valkyr. Como éste se sobreponía a todos los ataques, Dantalian incrementó estos mismos liberando de este modo miles de rostros en contra de Valkyr, quien los cortaba todos sin problema. Sin embargo, al ver el rostro de Peri, Valkyr detuvo sus ataques quedando de ese modo atrapado junto a la santa en los rostros. Un segundo después, la oscuridad rodeó a Valkyr, quien al ver frente a él múltiples niños recordó haber sido absorbido por Dantalian, lo que significaba que estaba adentro de la habilidad de este mismo. Por tanto, las personas que tenía enfrente eran quienes habían sido absorbidas por el demonio. En ese momento, una sensación proveniente del agua invadió a Valkyr, era la misma sensación que había sentido cuando Dantalian le había traspasado el rostro. Ahora podía sentir el trauma y dolor de todas las personas que habían sido devoradas por el demonio. No lo hagas, duele, susurró un niño a quien Valkyr intentó consolar, dándose cuenta de que si aquellos que habían sido devorados se encontraban aquí, eso significaba que esa niña, Peri, a quien había jurado volver a ver, también estaba allí en alguna parte. Mientras tanto, el dolor y el sufrimiento de todos los niños, quienes decían, tengo miedo, vete, no te rías, eres horrible, estoy triste, resonaron frente a la santa quien de inmediato cayó al suelo al darse cuenta de que esos eran los espíritus de las personas devoradas por el demonio. De pronto el demonio apareció preguntando a la santa qué le parecía su colección de almas que había devorado hasta ahora, destacando haberlos escogido cuidadosamente al no querer comer humanos feos. ¿Acaso no te deja boquiabierta?, preguntó Dantalian, un ser conocido como enemigo de la humanidad, incomprensible e imposible de matar. Observando los niños, la santa cuestionó al demonio, quien preguntó si acaso necesitaba una razón para comer, agregando no ser culpable, revelando de este modo tener una indulgencia, argumentando que había sido idea de los humanos borrar el pecado con dinero, una idea que, como muchas de los humanos, emocionaba a su cerebro. Como por ejemplo haber utilizado un orfanato de la misma forma que los humanos criaban y comían ganado. Si soy culpable, es algo que aprendí de ustedes, exclamó el demonio, destacando que la santa era una de esas personas dañinas y malvadas que solo había nacido con suerte y poderes divinos, pero que en su interior era débil, fácil de derrumbar e inútil, lo que terminaba lastimando a quienes la rodeaban, ya que sin su inutilidad no habría sido posible encerrar al espadachín. Todo es gracias a ti, santa, dijo el demonio, agregando lo emocionante que era ver cómo nunca podía decir nada. Tengo ganas de ver tu expresión contaminada por la negatividad, clamó el demonio. Ante esto, la santa aceptó que, de hecho, no había nada malo en sus palabras. La indulgencia dañaba vidas por conveniencia, al igual que sus propios defectos eran debilidades que se acumulaban y creaban desesperación. Con emoción, Dantalian clamó, así es, estas cosas llamadas humanos. Sin embargo, antes de terminar, fue interrumpido por la santa, quien entre lágrimas y poder divino agregó que el creer que podían ir en una mejor dirección desde esa misma desesperación era una fortaleza humana. Al ver el poder divino, el demonio se sorprendió, preguntando si acaso ella no estaba siendo contaminada. De ese modo, la santa continuó agradeciéndole, agregando que ahora estaba segura de la indecisión que la había acompañado, por el miedo a su padre, de no poder forzar la abolición de las indulgencias, y de no haber podido ayudar al sabueso, por miedo a los demonios. En ese momento, la santa aceptó ser inútil. Sin embargo, también recordaba algo, las palabras del sabueso, quien en un momento de duda, donde ella creía no merecer sus poderes divinos y su título de santa, la había consolado, argumentando que el hecho de sufrir y su arrepentimiento podían ser el motivo por el cual Dios la había elegido, pues lo que el mundo necesitaba era un brillo que llegara hasta el lugar más bajo y feroz. Concentrando poder divino, la santa tomó una decisión. Ya no podía dejar solo al sabueso, dejando salir de este modo una corriente de poder divino que asustó al demonio, quien gritó que los humanos encerrados aún podían sobrevivir. Pero las almas que tocara el poder divino no podrían hacerlo. Aún así, la santa decidió seguir. Con algo en mente, no puedo dejarme llevar por las palabras del demonio. En ese momento, una cálida mano la sorprendió. Era uno de los niños devorados, quien, acompañado de otros, se despidió de la santa, quien lloró lamentando no poder salvarlos.
De ese modo, la santa liberó un pulso de poder mágico, mientras que Baikir, tras mucho buscar a Peri, finalmente la había encontrado. Sentándose a su lado y con pesar en su voz, este reveló haber pensado durante el camino el por qué quería verla de nuevo. Mientras este se desmoronaba, exclamó, quería decirte algo. Toda mi vida la dedicaré a vengarme de los demonios, revelando que solo había visitado el orfanato para esto, sin pensar en lo que estaba detrás. Sin embargo, en el orfanato, al conocerla y ver su sonrisa, había descubierto el significado de su venganza, era para que las semillas del futuro, como ella, pudieran vivir en un mundo donde pudieran sostener una sonrisa. Mientras el brillo de la santa entraba, Baikir agradeció por darle un sentido a su viaje, diciendo lamentar no haberla protegido. En ese momento, la voz de Peri sorprendió a Baikir. «Realmente viniste a verme», dijo esta. Al instante, ambos voltearon. Entre sollozos, Peri mencionó haber tenido miedo. Mientras eran bañados por el poder divino, Baikir se acercó, abrazando a Peri, mientras juraba algo, no perdonaría a quien la había hecho llorar, dibujando de este modo una última sonrisa en Peri. En ese momento, el poder divino se expandió por el orfanato, sorprendiendo al demonio, quien se preguntaba si acaso la santa había despertado sus poderes, pues había purificado su mundo mental y las almas atrapadas en este. Ahora ambos estaban libres, y en ese momento Baikir sintió algo extraño. El poder divino de la santa había desbordado su aura, lo cual significaba que ahora podría alcanzar ese estado. En ese momento, el aura de Baikir se transformó en sólida, asustando al demonio, quien reconoció dicha aura como maestro de la espada. Acompañado de un aura que nunca había sentido, Baikir gritó con ira, «Ni siquiera pienses en tener una muerte tranquila». Bueno mis amores, esta fue la parte semanal de este manga. Si te gustó el video y quieres ver la próxima parte, ya te la sabes, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima guapo.